Segunda parte. ¿Cómo se desarrolló la revolución? El 20 de julio de 1810 no fue el inicio de la revolución neogranadina como nos han enseñado. Los sucesos del 20 de julio de 1810 tampoco resumen toda la revolución. Aquella jornada sin duda fue importante, pero la revolución fue mucho más que eso. Para acercarnos a su complejidad, debemos reconstruir sus diversas etapas, ver sus momentos, que se diferencian en razón de las aspiraciones y los lenguajes de los actores, pero también debido al tipo de combates que se libraron. La revolución comenzó en realidad en 1808. Su primera etapa arrancó en el centro de la monarquía española, en el punto que los neogranadinos y los americanos consideraban también como el centro de su propia comunidad política. Inició en la península ibérica, más concretamente en la corte madrileña, con la crisis de la monarquía debida a la invasión del emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte, a comienzos de 1808. Bonaparte, que hasta ese momento parecía un aliado de la corona española, invadió la península utilizando el pretexto de tomarse Portugal para establecer allí una avanzada contra los ingleses. Las tropas francesas, sin embargo, se quedaron en España, declarándola un botín de guerra. En esta situación, y después de muchas peripecias, la familia real terminó abdicando la corona en manos de Napoleón, quien se la transmitió a su hermano, José Bonaparte. Pero mientras la familia real se dejó encerrar en territorio francés, en España la gente común reaccionó negándose apasionadamente a someterse al nuevo poder, que para ellos simbolizaba la Revolución Francesa, es decir, el ateísmo y la barbarie de quienes habían asesinado a su propio rey. En consecuencia, la población decidió de manera autónoma y espontánea levantarse en armas contra los franceses, al tiempo que en los distintos territorios trataban de organizar juntas que debían coordinar la resistencia. En los territorios americanos, incluido el nuevo Reino de Granada, por supuesto, las gentes reaccionaron espantadas y atemorizadas por su posible subyugación a los franceses, de modo que todas las poblaciones importantes juraron lealtad a Fernando VII, en un momento en que no se sabía aún que Fernando VII también había accedido a las intenciones de los franceses. En Honda, en Santa Fe, en Pamplona, en Tunja y en muchos otros lugares se juró fidelidad al rey y se realizaron ceremonias religiosas y festivas para mostrar el beneplácito de los súbditos con el monarca y su compromiso con la resistencia a los franceses. Además, se hicieron donativos y muchos hombres públicos hicieron escritos o discursos para manifestar su devoción a la monarquía y a la nación española, de la que se seguían sintiendo parte. En este ambiente de exaltación y de temor, las autoridades virreinales quisieron ganarle opinión favorable a la monarquía, divulgando noticias optimistas de los sucesos europeos, algunas de ellas simples ficciones. Para lo cual impulsaron o permitieron periódicos como Noticias Públicas de Cartagena o Los Crepúsculos de España y de Europa. En esa primera etapa de la revolución, aparentemente, no se produjo un distanciamiento de los neogranadinos con la monarquía y con la nación española, sino todo lo contrario.
Por todas partes se vieron exaltaciones del pasado y elogios de las instituciones y alusiones a los referentes cohesionadores. Sin embargo, junto a esas muestras de adhesión fueron surgiendo ilusiones de que la monarquía podía ser reformada, no para destituir al rey ni para separarse de la metrópoli, sino para modernizar la monarquía. Ilusiones de que los americanos podían dar vuelo a sus iniciativas y desarrollar sus destrezas para asimilar lo mejor de toda Europa. Ese montón de ilusiones y temores que desencadenó la crisis de la monarquía fueron la materia primordial de la segunda etapa de la revolución. El momento de los novadores. Novadores fueron aquellos hombres que se interesaron por los cambios, pero al mismo tiempo desearon afianzar la monarquía, seguir siendo fieles vasallos del rey. Se trataba, por supuesto, de un equilibrio precario en aquella situación de tanta incertidumbre. Fue, en efecto, un periodo caracterizado por el surgimiento de inquietudes acerca del destino que podría tener la monarquía. Todo, por lo demás, sucedía de manera vertiginosa, de modo que en cuestión de meses, en cuestión incluso de semanas, aquellos leales vasallos del rey de España comenzaron a pensar o a vislumbrar que era posible no ser ya gobernados por un rey, que era posible que el rey mismo ya no existiera. Empezaron a encontrarle virtudes al ideal de la igualdad. Era posible, incluso, que un nuevo poder soberano, el del pueblo, pudiera servir de aglutinador de la comunidad política. Esas inquietudes, esas esperanzas, fueron de la mano con una serie de choques entre los sujetos notables de algunas ciudades con las autoridades puestas por el rey. Algunos cabildos comenzaron a hacer reclamos intempestivos a los corregidores. Incluso se gestaron conatos de rebelión, pensamientos insolentes como los de Andrés Rosillo, que participó en una conspiración en Santa Fe para tomarse unas armas enviadas por el virrey a la ciudad de Quito, donde las autoridades habían sido depuestas. La intentona falló, pero en aquel ambiente de absoluta confusión, no solo acerca de lo que debía hacerse, sino acerca de los objetivos de la acción, el cura Rosillo creyó necesario quejarse entre las autoridades peninsulares de la supuesta confabulación del virrey para entregarle el reino a los franceses, acto que fue agravado por el intento de rebelión que lanzaron en Casanare los enviados de Rosillo y que le costó la vida a 2 de ellos. Las inquietudes locales fueron alimentadas, sin quererlo, por la Suprema Junta que había sido organizada en la península para centralizar la resistencia contra los franceses. La Junta incluyó a los americanos entre los electores de los diputados que irían a gobernar la monarquía, pero esa decisión, en lugar de calmar los ánimos, aumentó el desconcierto y las expectativas. Los americanos no pudieron entender cómo la Junta Suprema los ensalzaba como hombres libres, pero les daba una representación insignificante, decepción que hizo nacer el sentimiento de que habían sido marginados injustamente de los asuntos públicos. Todo eso incrementó las tensiones e hizo aparecer, por vez primera, una división generalizada entre los españoles europeos y los españoles americanos, actitud que terminó en francas rencillas y que hizo pensable que la América podría en algún momento separarse de su metrópoli. Este ambiente de ilusiones tan grandes como los temores llevó a mediados de 1810 al establecimiento de juntas por todo el virreinato, algunas de las cuales destituyeron a las autoridades superiores, mientras otras reconocieron a medias a estas autoridades. De estas juntas, la más conocida es la del 20 de julio de 1810 en Santa Fe, que no fue la primera ni tampoco declaró la independencia. De cualquier modo,
Esas juntas constituyeron un punto de inflexión no solo en la separación de los americanos respecto a la metrópoli, sino en el establecimiento de la república, puesto que en algunas asomó una especie de soberanía dual, es decir, un reconocimiento tanto del rey como del pueblo soberano. La tercera etapa de la revolución inicia a principios de 1811 y tiene como característica principal el hecho de que los novadores, es decir, quienes habían intentado hacer cambios en el marco de la monarquía, pasaron a considerarse a sí mismos como revolucionarios. Y pasaron a poner en práctica una completa ruptura con la monarquía, tanto en la vía de independizar a la Nueva Granada de su metrópoli, como en la vía de adoptar la república o gobierno democrático representativo como el régimen político bajo el cual debían convivir los neogranadinos. Este objetivo, por supuesto, no fue acogido por todos los habitantes y por todas las provincias. Hubo muchas disidencias, pero quienes pensaron que debía continuarse en el marco de la monarquía fueron marginales o carecieron de iniciativa para contrariar la voluntad mayoritaria de los líderes políticos que buscaron ahondar el proceso revolucionario. Este tercer momento de la revolución, por lo tanto, fue un momento de grandes debates, de alternativas fundamentales en torno a cómo construir aquella nueva nación. En este sentido, un debate fundamental giró en torno al tipo de organización que debía darse la Nueva Granada. Mientras la mayoría de líderes revolucionarios pensó que lo más adecuado era la forma federativa de articular las distintas provincias en un mecanismo que les permitiera gozar de cierta autonomía, otros líderes revolucionarios pensaron que el federalismo podía debilitar la resistencia ante la metrópoli española y que, además, los neogranadinos carecían de las virtudes y la instrucción necesarias para darse ese gobierno federal. De este dilema surgieron unas luchas enconadas entre líderes y provincias, algunas de las cuales llegaron al combate armado. Sin embargo, este momento de la revolución fue mucho más que peleas entre provincias o líderes revolucionarios. Fue un momento de creación de ideas, de un amplio debate público, mediante un número significativo de periódicos que aparecieron, de muchas hojas volantes, de muchos libelos que pusieron a circular individuos de la más diversa condición. Fue, sobre todo, un momento de gran creatividad institucional e intelectual en el que salieron a flote muchos talentos desconocidos. Talentos que trataron de apropiarse de lo mejor que había en el pensamiento político del mundo libre. Fue, en este sentido, el momento de la creación constitucional. Se crearon constituciones en distintas provincias. Se creó una constitución federal que buscó articular a las diferentes provincias. El debate y la consideración de las alternativas constitucionales mostró la posibilidad de concertar unas ciertas instituciones y unas ciertas normas, pero también mostró que la república era una forma de gobierno muy inestable, en la que la libertad iba de la mano de muchos sacudimientos y de muchos interrogantes.